solo palabras, Señor, sino que realmente la confesión de nuestro corazón y de nuestros labios en esta mañana sean que tú eres todo para nosotros, Señor. Sin ti, Señor, no nos movemos, no respiramos, no somos. Señor, tú eres todo para nosotros. Eres nuestro sostén, Señor. Eres nuestro refugio. Eres nuestro paño de lágrimas, Señor. Eres nuestra fortaleza. Eres quien lo has dado todo por nosotros, Señor. Eres el que nos has concedido todo, Padre. Nada tiene sentido sin ti, Señor. Por eso te decimos en esta mañana que tú eres todo para mí, Señor. Que te amamos, que te necesitamos, que te adoramos y que reconocemos que tú eres todo para nosotros, Padre. Te pido, Padre, ahora que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, y permite que tu palabra nos confronte, Señor. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos. Tú sabes nuestras más poderosas batallas, Señor. Señor, lo que nadie ve, tú lo ves, y es el corazón nuestro, Señor. Por eso te pido que sea tu palabra la que impacte nuestras vidas, Señor. Háblanos. A los que estamos aquí, los que están conectados en línea, háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. You may be seated. Damos gracias a Dios de poder estar en su casa, We thank God because we're able to be in His house, de poder alabar y glorificar su nombre. because we're able to worship and praise His holy name. Este ratico en la presencia de Dios, en comunión los hermanos, es algo muy especial. This short time, in worship is very special. Y quiero continuar en esta mañana And I want to continue this morning nuestra serie, La Fe que Agrada a Dios, our series, The Faith That Pleases God, basado en Hebreos capítulo 11. based in Hebrews 11. Y hoy quiero hablarle del Dios de los imposibles. Today I want to talk to you about the God of the impossible. Quiero hablarle del Dios de los The imposibles. God of the impossibles. La Real Academia Española The Spanish dictionary define la palabra imposible de una manera muy elaborada. defines the word impossible in a very elaborate way. Lo define como algo que no es posible. They define it as something not possible. Imposible en griego quiere decir Impossible in Greek means imposible. impossible. Todos sabemos lo que quiere decir imposible. All of us know what the word impossible means. A veces se utiliza la palabra imposible Sometimes we use the word impossible para hablar de cosas que realmente no lo son, to talk about things that really aren't sino que impossible, son bien difíciles. but they are very difficult, in fact. Y decimos que una persona que tiene cáncer avanzado es imposible que se levante. And so we say that a person that has advanced cancer, we say that it's impossible for them to recover. Y lo que realmente estamos diciendo es que es muy difícil que se levante. And what we're really saying is that it's very difficult for them to, recover from that. A veces decimos que un equipo que es muy malo es imposible que le gane al campeón. Sometimes we say that a team that is really awful, it's impossible for that team to beat a good team. Realmente cuando usamos la palabra imposible de esa manera, When we use the word impossible in that way, estamos hablando de eventos que tienen un nivel de probabilidad muy alto, de improbabilidad muy alto. what we're really talking about is events that have a high level of improbability. Pero estas cosas no son realmente imposibles. But these things are not really impossible. Son posibles pero difíciles o poco probables. These are possible things, but they're difficult for them to happen or unlikely for them to occur. De eso no estamos hablando hoy. We're not talking about that this Quiero morning. que seamos claros. I want to be clear this morning. Hay cosas que nosotros consideramos realmente imposibles. There's things that we truly consider impossible. Y dentro de esas imposibilidades hay categorías. And
within those impossibilities, there's categories. Hay cosas que son lógicamente imposibles. There's things that are logically speaking impossible. Por ejemplo, una persona no puede ser más alto que sí mismo. For example, a person cannot be taller than himself. Es lógicamente inconcebible. It's logically impossible. Es lógicamente imposible que un soltero esté casado. It's logically impossible that a single person can be married at the same time. Otras cosas son imposibles por definición. Other things are impossible by definition. No existen los círculos cuadrados. Squared circles don't exist. Es imposible que un círculo sea cuadrado. It's impossible for a circle to be squared O un triángulo redondo. or a round triangle. Y hay cosas que son naturalmente imposibles. And there's things that are naturally speaking impossible. Como por ejemplo caminar por el agua. For example, walking on water O hacer brotar agua de una peña. or to make water spring out of a rock O dividir el mar en dos y crear una senda por la que puede pasar un pueblo. or to divide the sea into two and create a path of dry ground to O walk on devolverle la vista a un ciego. or to give a blind person sight O sanar un paralítico de nacimiento. or to heal a paralytic, Etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Estos son cosas que son naturalmente imposibles. These are things in the category of naturally speaking impossible. Nosotros a nivel existencial, en nuestra vida diaria, And at our existential level, in our daily lives, la mayoría de las veces the majority of the times, usamos la palabra imposible en el primer sentido, como algo que es difícil, pero realmente no es we imposible. use the word impossible in the first sense, that something that is very difficult for it to happen, but not impossible. Pero en esta mañana vamos a ver un caso que es realmente, naturalmente imposible. But this morning, we're going to see a case that is truly impossible, naturally speaking, impossible. El que un óvulo sea fertilizado en una matriz que ha dejado de producir óvulos. For an egg to be fertilized in a womb that has stopped producing eggs. ¿Cómo puede ser fertilizado un óvulo que no existe? How can an egg be fertilized when it doesn't exist? Porque los ovarios ya no lo están produciendo. Because the ovaries are not producing them any longer. Una matriz que aun cuando producía óvulos, estos eran A infértiles. womb that when it produced eggs, they were not fertile at that time. Imposible que una mujer de 90 años quede embarazada de su marido de 100 años. It's impossible for a woman that is 90 years old to become pregnant from her husband who is 100 years of age. Years Eso old. es naturalmente imposible. That is naturally speaking impossible. Y eso nos lleva a la idea que quiero que tengan en su mente. En And esta this mañana. leads us to the idea that I want you to take home Esto es this lo que morning. quiero que quede grabado en nuestra mente. I want this to be stuck in your heads, in your mind. La fe que agrada a Dios The faith that pleases God es capaz de creerle a Dios aún en lo is imposible. capable of believing God even in the impossible Porque things. el Dios de nosotros es un Dios de los imposibles. Because our God is a God of the impossible. Cuando Dios promete, Dios cumple aunque parezca imposible. When God promises something, He fulfills that even though it seems impossible. Eso es lo que quiero que quede grabado en nuestra mente. That's what I want you to take home this morning. En lo sobrenatural, In the supernatural, Dios hace lo que es naturalmente imposible. God does what is naturally impossible. Porque Dios no está sujeto a la naturaleza. Because God is not subject to nature. Él existe independiente del mundo natural que Él creó. He exists independently of the natural world that He created. Y tiene completa autoridad sobre el mundo natural. And He has complete authority of the natural world. ¿Cómo vamos a creer que hay algo imposible para Dios en el mundo How natural? can we believe that there's something impossible for God in the natural world? El creador del agua, The creator of water, ¿no será capaz de caminar en ella? couldn't He walk on water itself? O sea, si entendemos quién es Dios, If we truly understand who God is, podemos creerle a Dios aún en las cosas imposibles. we can believe God even in the impossible things. Entonces, en esta mañana quiero que abran sus Biblias en Hebreos 11, So this morning I want you to open the Word of God to Hebrews 11, versículos 11 y 12. verses 11 and 12. Aunque principalmente el versículo 11 es donde vamos a estar predicando. Although we're going to be mainly staying on verse 11, 11, Hebreos 11. Hebrews 11:11. Dice la palabra de Dios: The Word of God reads, por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. It was by faith that even Sarah was able to have a child. Though she was barren and was too old, she believed that God would keep his promise. And so a whole nation came from this one man who was as good as dead, a nation with so many people that like the stars in the sky and in the sand on the seashore, there is no way to count them. Vamos a desempacar este pasaje haciéndonos tres preguntas. Let's unpack this passage by asking ourselves three questions. La primera es, ¿quién era Sara? The first question is, who was Sarah? Bueno, en el contexto de esta historia, In the context of this story, Sara era una mujer de 65 años Sarah was a 65-year-old woman que había sido fiel esposa y compañera de Abraham. who had been the faithful spouse and partner of Abraham. Juntos habían logrado mucho, Together they had done a lot, much. juntos habían vivido muchas felicidades, Together they have lived through many joys. habían superado muchos problemas, They had overcome many troubles, como todas las parejas. as all marriages. Y en todo ella le había servido a él, And in all she had served him, pero no le había podido dar descendencia. but she could not give him descendants. Entendamos que en esa cultura, Understand that in that culture, una mujer que no podía darle descendencia a su marido a woman that could not bear children for her husband, era menospreciada. she was undervalued. Nadie, o sea, la gente la trataba como una mujer defectuosa. So the culture will treat this woman as a defective woman. Verían a Abraham como una víctima. They would see Abraham as a victim, Venirse a casar con una mujer que no le puede dar hijos. marrying a woman that could not bear him children. Y si sumamos eso a la prosperidad de Abraham, And if we add all that to Abraham's prosperity, ¿qué pensarían la gente? what would people think? Qué lástima. Man, that's messed up. Todos los millones que tiene ese hombre y no tiene a quién dejarse. All those millions of dollars that this man has, and he can't leave them to anyone. No tuvo hijos. He had no children. No tuvo porque ya la etapa de tener hijos ha pasado. He didn't have any children because the stage where he could have children had passed him by. Tenemos que también entender, como ya les dije en un sermón anterior, And we have to understand, as I told you in a previous message, que Sara era una mujer hermosísima. that Sarah was a beautiful, beautiful woman. Tan hermosa So beautiful que a los 75 años that at 75 years of age, la gente pensaba matar a Abraham para quitarle la mujer. people thought about killing Abraham so they can take his wife. Vaya, para que tengan un concepto de lo que es una mujer súper hermosísima. Just so you can have a concept of how beautiful this woman was. Normalmente eso no sucede. Normally, that doesn't happen. Era una mujer estéril, She was a sterile woman, pero se había resignado a la idea de no tener hijos. but she had come to the fact, she had accepted the fact that she could not bear children. En el capítulo 16 de Génesis, ella lo dice. In chapter 16 of Genesis, Mira lo she que dice ella en says Génesis it herself. 16:2. Look what it says in Genesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrás hijo con ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. So Sarai said to Abraham, the Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her. And Abraham agreed with Sarai's proposal. Ese versículo te hace entender varias cosas. This verse allows you to understand several things. Primero, ya ella no soñaba con tener hijos. First, she did not dream of having any children. Por muchos años pensó que quizás. For many years, she thought maybe, just maybe. Pero ya había aceptado la realidad de que eso no sería parte de su futuro. But now she had accepted the reality that that wasn't going to be part of her future.
También dése cuenta que en las palabras de ella no hay ningún resentimiento contra Dios. Also, notice that there isn't any a resentment towards God sea, in her words. Dios me ha hecho estéril. O sea, yo no voy a darte hijos, así que ya, basta, vamos a buscar por otro camino. You know, she said to herself, God has made me this way, you know, let's seek another route. Algunos critican muy fuertemente a Sara por esta decisión, Many people criticize Sarah for this decision, pero tenemos que entender, but we must understand esta resignación no viene de la nada. this resignation doesn't come from, you know, out of the blue. Ella llevaba 11 años tratando de tener hijos después que Dios le había dicho que iban a tener un hijo. She has spent 11 years trying to have children after God told her she wouldn't she would have children. Cuando Dios le promete a Sara que va a tener hijos, ella tiene aproximadamente 65 años. When God promises Sarah that she was going to have children, he has about 65 years. She's about 65 years old. Y ella cree a Dios. And she believes God. Y comienzan a tratar. And so they try to have children. Han pasado ahora 11 años. So it's been 11 years. Ya no tiene 65, ahora tiene 76. She's no longer 65, she's 76. Y todavía no ha caído embarazada. And she's still not pregnant. Entonces en ese momento ella llega a la conclusión So at this moment she reaches the conclusion de que quizás no entendimos bien lo que Dios había dicho. that perhaps they did not understand what God had said. Quizás Dios quiso decir otra cosa. Maybe God meant something else by what he said. O quizás no fue Dios el que ofreció. Maybe wasn't God the one who offered. Sea como sea, yo no voy a tener hijos. Whatever the case may be, I'm not going to have children. Y hay algunos principios importantes que podemos aprender de este momento. And I think there's some important principles that we can extract from this passage. Escúcheme claro estos principios. And I want you to hear me clear. Nuestra fe flaquea a veces cuando nos toca esperar. Our faith weakens when we have to wait. Eso es un principio innegable. This is an undeniable principle. Nuestra fe tiene la tendencia a flaquear cuando nos toca esperar. Our faith has a tendency to get weak when we have to wait. ¿Quién no? Who doesn't? ¿Quién no? Who doesn't? Dios le hace una promesa God makes a promise, y han pasado 11 años y nada. and 11 years go by and nothing happens. Yo creo que todos aquí estaríamos en el mismo lugar que ella tomando la misma decisión que I ella. think all of us would be in the same position making the same exact decision she made. Y otro principio que va amarrado con ese, muy importante. And another principle that is closely tied to the first one is, and it's very important, Cuando nuestra fe flaquea, and that is when our faith gets weak, nos impulsa a tomar malas decisiones. it impulses us to make bad decisions. Cuando nos desesperamos When we get desperate y nuestra fe flaquea, and our faith gets weak, tenemos la tendencia como seres humanos de tomar malas decisiones. as human beings, we have the tendency of making bad decisions. La decisión de Sara Sarah's decision de darle su sierva a Abraham fue una mala decisión. of giving Abraham, his servant, was a bad decision. Y las consecuencias las ha pagado el pueblo de Dios por los últimos 4,000 años. And the consequences have been paid by the people of God for the last 4,000 years. Porque por 4,000 años los descendientes de Ismael le han hecho guerra a los descendientes de Isaac. Because for 4,000 years, Ishmael's descendants have waged war against the descendants of Isaac. Fue una mala decisión de It's a ella. bad decision on her behalf. Pero no le tiremos ni una piedra. But let's not cast or throw any stones at her. Porque entendemos de dónde viene su mala decisión. Because we understand where her bad decisions come from. Y el tercer principio en este punto que quiero que quede claro. And then the third principle, in this context, I want it to be clear as well. Gran parte de lo que es vivir por fe A great part of what is living by faith es saber esperar el tiempo de Dios. is being able to wait on God's timing. Gran parte de lo que es vivir por fe A great part of what living by faith is saber esperar el tiempo de is Dios. being able to wait on God's timing.
Ahora, entendiendo quién era Sara, nos toca hacer la segunda pregunta. Now, understanding who Sarah was, we have to ask ourselves the second question. ¿Cómo trató Dios a Sara? How did God deal with Sarah? ¿Cuál fue el trato de Dios con ella? What was God's dealings with her? ¿Cómo se relacionó Dios con ella? How did he relate to her? Y en Génesis 17 y 18 vemos mucho. And in Genesis 17 and 18, we see a lot. Voy a escoger algunos versículos y vamos a estar mirando algunas cosas. I'm going to choose some verses and we're going to be looking at some things here. Por ejemplo, For example, una de las cosas que Dios hace con Sara one of the things that God does with Sarah es que Él promete bendecirla. is that he promises her to bless her. Dios prometió bendecir a Abraham. God promised to bless Abraham. Eso lo vimos la semana pasada. We saw that last week. Pero Dios también promete directamente bendecir a Sara. But God promised to directly bless Sarah. No solo como la esposa de Abraham, sino como una mujer individual. Not only as Abraham's wife, but as an individual woman. Y en Génesis 17, 16, mira lo que dice. And in Genesis 17, 16, look what it says. Dos veces lo dice. It says it twice. Y la bendeciré. And I will bless her Y también te daré de ella hijo. and give you a son from her. Sí, Yes. dice Dios, sí. God says, yes. La bendeciré. I Y- will Go ahead. I will bless her richly. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. It says that, and she will become the mother of many nations. Kings of nations will be among her descendants. No toma mucho considerar que ya Dios la había bendecido mucho. You know, we can tell that God had already blessed her a lot. Ya Dios la había bendecido con hermosura física. God had blessed her with a beautiful appearance, Un privilegio que no todos tenemos. a privilege that many of us don't have. Dios la había bendecido con un buen esposo, God had blessed her with a good husband, con un hombre de fe. with a man of faith. Tremenda bendición That's también. a huge blessing as well. Y también sepa que para Abraham, Sara era parte de su bendición. And also know this, that for Abraham, Sarah was part of his blessing. También Dios le promete a Abraham que Sara va a tener un hijo propio de ella. God also promises Abraham that Sarah will have her own son. Dios sabía el corazón de Sara God knew Sarah's heart, y sabía que el deseo más ardiente en su vida era tener un hijo. and he knew that her greatest desire was to have a child. Por amor a su esposo, Because she loved her husband, para tener un heredero, so they can have an heir, para sentirse realizada como mujer. so she could be fulfilled as a woman. Ese era el deseo del corazón de ella. That was her desire. That was Y the Dios desire of her hablando heart. con Abraham And God, when he was speaking to Abraham, le dice, dile a Sara que ella va a tener un hijo de ella propio. God tells Abraham, tell Sarah that she's going to bear her own son. Suponemos que Abraham le dio las buenas noticias a Sara. We suppose that Abraham gave the good news to Sarah. Y él con 75 y ella con 65, Dios hizo posible que comenzaran los intentos. He was 75, she was 65, and so he began trying. Parece que al tiempo de no ver resultados, And it seems that as time passed by and they didn't see any results, Dios le vuelve a confirmar por segunda vez que le va a dar hijo. God confirms on a second occasion that he is going to give them children. En el capítulo 17, en el verso And 19, in chapter 17, verse 19, por segunda vez Dios Honest. le dice, on a second occasion, God tells them, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. but God replied, no, Sarah, your wife, will give birth to a son for you. You will name him Isaac. Parece que necesitaban un recordatorio porque se estaban ya empezando a desanimar. And it seems like they needed a reminder because they were becoming discouraged. Pero note algo. But notice something. Las primeras dos veces que Dios le hace esta promesa a Sara, The first two times that God makes his promise to Sarah, no se la hace a Sara directamente. he doesn't give them to Sarah directly. Se lo promete a ella a través de Abraham. She promises her through Abraham. Entonces, Sara cree a Dios And so Sarah believes God, y cree a su esposo. and she believes her husband. Pero
como Dios no se lo dijo directamente, But since God didn't tell her directly, sabemos que la duda puede entrar en la mente. we know that doubt can enter the mind. ¿No será que este sinvergüenza lo que quiere es algo? You know, you think that this guy wants something from me? Anda diciéndome estas cosas de que Dios me va a dar un hijo y a lo He's mejor telling es me por- all con these otro things, pretexto. and he just has other pretext behind this. Porque tratamos y tratamos y nada pasa. Because we try and nothing happens. Y Dios se le manifiesta por tercera vez. And so God manifests himself on a third occasion. Pero en esta ocasión Dios le habla a Sara. But on this occasion, God speaks directly to Sarah. Claro, tenemos que entender el contexto. Of course, we have to understand the context. Él está hablando con Abraham, He's speaking to Abraham, pero lo está haciendo al lado de la casa de campaña donde Sara está detrás del telón. but he's doing so next to the tent where Sarah is, behind closed doors, Donde Sara puede escuchar. where Sarah can listen. Y llegan estos hombres a hablar con Abraham And so these men arrive and they speak to Abraham, y Sara, como buena esposa, and Sarah, as a good wife, está escuchando la conversación detrás del telón. she's listening to the conversation behind the curtain. Eso es ser buena esposa. This is being a good wife. Está cuidando a su marido She's taking care of her husband. para después poder conversar con él y darle un buen consejo. And so then she can talk with her husband and give him good advice. Entonces ella está escuchando detrás del telón. And so she's listening to the conversation behind the curtain. Yo supongo, y creo que está bastante claro en el texto, And I suppose that it's very clear in the text que ella no sabe que es Dios el que está hablando. that she doesn't know that it's God who's speaking. Son tres hombres los que han llegado. It's three men who have arrived. Y Abraham se manda a correr y le dice a ella que prepare algo de comer, harina, él mata un animal y empieza a prepararle un sacrificio, una comida. And so- Entonces eso le hace entender a ella que estos son hombres importantes. And so Abraham rushes and, creates a sacrifice. He makes food, tells her to make food. And so she supposes that these are important men. Pero Dios sabía que ella estaba escuchando. But God knew that she was listening. Y mire qué tremendo episodio este, en el capítulo 18. And look de what a Génesis. tremendous episode this is. 18:10. Mira lo que dice. Chapter 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Says that one of them said, I will return to you about this time next year, and your wife Sarah will have a son. Sarah was listening to this conversation from the tent. ¿Cuál fue su primera reacción cuando ella escucha estas palabras? What was her first reaction when she heard these words? Dudó. She doubted. Pero no fue una duda maligna. But it wasn't a wicked type of No fue doubt, una duda despreciativa. or undervaluing type of doubt. Diríamos que sería más una duda realista. It was a more realistic type of doubt. Dice el versículo 12 que se rió. Verse 12 says that she laughed. Pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. So she laughed silently to herself and said, how could a worn-out woman like me enjoy such pleasure, especially when my master, my husband, is also so old? Noten dos cosas aquí. Notice two things here. Ella está detrás del telón, She's behind a curtain, riéndose. laughing. Ella no se está riendo ni delante de Abraham ni delante de estos hombres. She's not laughing neither in front of Abraham or these men. Ella está sola. She's alone. Y ella piensa algo, no lo dice, lo piensa. And so she thinks something, but she doesn't say anything. ¿Qué fue lo que le provocó la risa? What provoked her to laugh? Con lo viejo que estamos nosotros, tenemos As un hijo. old as we are, having children. Y se rió. And she laughed. Ella entendía que era humanamente imposible. She understood that it was, humanly speaking, impossible. Y el versículo 11 te lo aclara para que no quede duda que era imposible. And verse 11 clarifies that for us so we can have no doubt that it was, humanly speaking, impossible. 18:11. 18:11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. It says Abraham and Sarah were both very old by this time, and Sarah was long past the age of having children.
Clarito, le había cesado la costumbre, ya no producía It's óvulos. clear she was not producing any eggs anymore. Entonces eso le provocó risa. And so that provoked her to laugh. Ahora Now es cuando Dios la confronta. is when God confronts her. Porque ella está detrás del telón y ella no sabe que Dios es el que está hablando. Because she's behind a curtain and she does not know that it's God who is speaking. Ni sabe que Dios la está mirando. And she doesn't know that God is actually looking at her. Y mire cómo Dios con tanta delicadeza trata con ella. And notice how God with so much patience deals with her. Versículo 13, 18:13. 18:13, Genesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Then the Lord said to Abraham, Verse 13. why did Sarah laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Imagínate el shock de Sara. Imagine Sarah's shock. Ella está sentada del telón She's behind a curtain, y aquel hombre al lado de ella está diciendo, ¿y por qué se está riendo tu mujer? ¿Y por qué está pensando esto? and the man on the other side is saying, why is your wife laughing? Why is she thinking this? ¿Y cómo sabe él que yo estoy aquí riéndome? ¿Y cómo sabe lo que yo estoy And pensando? how does this man know what I'm doing here? And how does he know what I'm thinking? Ahí se encendió el bombillo. And that's where she had the moment of when it dawned on her. Es Dios el que está hablando. It's God who's speaking. Es Dios el que está hablando. It's God who's speaking. Y mira lo que dice Dios. And look what God Verso says. 14. Verse 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. It says, is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year, and Sarah will have a son. Y a mí me da gracia esta parte ahora, el versículo 15. And I find verse 15 funny Porque a Sara la han sorprendido. because Sarah has been surprised. Y la primera reacción de ella es negarlo. And the first reaction was to deny it. Detrás del telón solita dice, yo no me reí. And behind the curtain, alone by herself, she says to herself, I didn't laugh. Está teniendo una conversación con Dios a través de un telón. She's having a conversation with God behind a curtain. Y Abraham descubre por primera vez que Sara está escuchando la conversación. And Abraham discovers for the first time that Sarah is actually listening in on the conversation. Esto es un escenario que tiene cierto humor. And this is a scene that has, that is funny. Pero ella dije, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. And Sarah was afraid, it says, so she denied it, saying, I didn't laugh. But the Lord said, no, you did laugh. Dios la corrige. God corrects her. Pero fíjese que Dios la trata con misericordia But y con notice, gracia. God treats her with mercy and grace. Dios la trata con misericordia y con gracia. God treats her with mercy and grace. Porque Dios entiende el corazón de ella. Because God understands her heart. Y ella por primera vez está entendiendo And for the first time, she's understanding que lo que Abraham le viene diciendo es verdad. that what Abraham has been telling her is actually true. Y ella, ahí es donde ella creyó a Dios. And that's when she believed God. Ya ella había ejercido fe, She had already exercised her faith porque habían tratado de nuevo, después de muchos años, habían tratado de nuevo de tener hijos. because they had tried to have children again after many years. Pero aquí es donde ella recibe una inyección de fe. But here's when she receives an injection of faith. Aquí es donde entra el pasaje de Hebreos 11 a aclararnos a nosotros la fe que ella obtuvo en ese momento. And this is where Hebrews 11 clarifies for us the faith that she had at the beginning. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. It was by faith that even Sarah was able to have a child, though she was barren and was too old. She believed that God would keep his promise.
Sara se da cuenta que es Dios. Sarah realizes it's God. Dios sabía lo que Sara estaba escuchando. God knew that Sarah was listening in on the Dios sabía que conversation. lo que Sara estaba haciendo. God knew what Sarah was doing. Dios sabía lo que Sara estaba pensando. God knew what Sarah was thinking. Y Dios la confronta And God confronts her para mostrarle que Él es el que está prometiendo. to show her that He is the one that's promising. Y antes de pasar a la resolución de esto, quiero que también saquemos algunos principios de esta parte. And before we go to the conclusion of the story, I want to extract some important principles here. En cuanto a la relación de Abraham y Sara, In regards to Abraham and Sarah's relationship, hay dos principios importantes que aplican para nosotros como matrimonio there's también. two important principles that apply to our marriages as well. Cuando Dios bendice a un hombre o a una mujer, When God blesses a man or a woman, esa bendición se extiende a la familia. that blessing extends itself to the whole family. ¿Cómo Dios va a bendecir a Abraham sin que Sara también sea bendecida? How is God going to bless Abraham without blessing Sarah as well? ¿Cómo Dios va a bendecir a Sara sin que Abraham sea bendecido How is también? God going to bless Sarah without Abraham being blessed as well? Cuando Dios bendice a alguien, su familia también es bendecida. When God blesses somebody, their family is also blessed. Y también hay el segundo principio, que cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, está llamando a la pareja. And another principle is when God calls a man or a woman, God is calling the couple itself. Es así siempre. It's always this way. Porque si Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, ¿quién se tiene que ir con él? But because if God tells Abraham, leave your household, leave your nation, who has to go along with him? Sara tiene que ir también. Sarah has to leave as well. Entonces el llamado es para los dos. So the call is for both of them. Si Dios va a hacer algo con Abraham, ¿con quién también lo está haciendo? Con Sara. If God is doing something with Abraham, He's also doing something with Sarah. O sea, en un matrimonio, So in a marriage, lo que Dios hace con uno what God does with one person afecta al otro. affects the other. Dios llama a uno, está God llamando a los calls dos. one person, He's calling both of them. Dios bendice a uno, está bendiciendo a los dos. God blesses one, He's blessing both of them. Esos son principios que son claramente These establecidos are en las Escrituras. well-established principles in the Scriptures. También hay otro principio aquí en esta porción de la historia. There's also another principle in this portion of the story. A veces necesitamos escuchar la promesa de Dios directamente. Sometimes we need to hear God's promise directly. Porque cuando viene por vía de otra persona lo podemos dudar. Because when it comes via another person, we can have doubts. Pero cuando viene de Dios directamente se quitó toda la duda. But when it comes from God Himself, all doubt is gone. Toda la duda. All doubt. Entonces, este pasaje And so this passage nos hace entender grandes principios de la fe. allows us to understand great principles of the faith. A veces Dios tiene que fortalecer nuestra fe reenfocándonos en Él. Sometimes God must strengthen our faith and refocus ourselves on Him. Abraham, Sara, tu fe se ha ido debilitando Sarah, your faith has grown weak porque ha pasado mucho tiempo y no se ha cumplido la because a promesa. lot of time has gone by and the promise hasn't been fulfilled. Tu fe se ha debilitado porque lo escuchaste de Abraham, Your pero no lo faith- escuchaste directamente de mí. Your faith has weakened because you heard it from Abraham and not directly from me. Entonces déjame fortalecer tu fe, Sara. So let me strengthen your faith, Sarah. Ahora te lo voy a decir yo a ti, Now I'm going to tell it to you para que tengas fe y esperes en el so tiempo de you Dios. can have faith and you can wait on God's timing. Hemos visto quién era Sara y cómo Dios trató con ella. We've seen who Sarah was and how God dealt with her. Ahora, para llevar la historia a su punto climático, nos tenemos que hacer la tercera pregunta. Now, to take this story to the climax of it, we have to ask ourselves one last question. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Quizás la pregunta más fácil. Perhaps this is the easiest question to answer. ¿Qué hizo Dios? Lo What que did prometió God que do? iba a hacer. What He promised He was going to do. Ahí no hay sorpresa. There's no surprise there. Eso es lo que se esperaría que Dios haría. That's what we expected from God. Dios hizo un milagro en el cuerpo de Sara. God performed a miracle in Sarah's body. Óyeme, y tremendo milagro. Listen, a great miracle. Biológicamente, Biologically speaking, Dios activó el metabolismo de Sara para que volviese a empezar a producir óvulos después que se había cerrado la fábrica. God activated Sarah's metabolism so she could produce eggs after the factory had already been closed.
Y genéticamente hizo otro milagro. And genetically speaking, he did another miracle. Reparó el ADN de Sara para que sus óvulos fueran fértiles. He repaired Sarah's DNA so the eggs would be fertile. Y físicamente hizo otro milagro. And physically, he performed another miracle. Le dio a Sara la fuerza He gave Sarah the strength con 90 with años 90 years of age para llevar un embarazo y dar a luz un hijo y criar un hijo. to withstand the pregnancy and to bear a child at 90 years old. Dios hizo milagros. God performed miracles. Lo que sería naturalmente imposible, What was naturally speaking impossible, Dios lo hizo. God performed. Vea los versículos 1, 2 y 3 Look at verses 1, 2, del and capítulo 3 21. of chapter 21. 21 del 1 al 3. Genesis 21, verses 1, 2, and 3. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Go ahead. The Lord kept his word and did for Sarah exactly what he had promised. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. She became pregnant and she gave birth to a son for Abraham in his old age. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. It says this happened at just the time God said it would, and Abraham named their son Isaac. ¿Sabe algo? You know something? El plan de Dios God's plan es que Sara iba a tener un hijo. is that Sarah was going to have a child. Ese siempre fue el plan de Dios. That was always God's plan. El problema surge cuando el plan de Dios no ocurre en el tiempo que nosotros pensamos que debe ocurrir. The problem arises when God's plan doesn't happen when we think it should happen. Dios no cambió de idea con Sara. God did not change his mind with Sarah. Él sabía que él le iba a dar un hijo desde antes que Sara naciera. He knew that she was going to bear a child for Abraham before he was born, Antes que ella naciera. even before she was born. Eso era parte del plan de Dios. This was part of God's plan. Pero antes de darle un hijo, But before giving her a child, Abraham tenía que llegar a cierto nivel de prosperidad. Abraham had to acquire or reach a certain level of prosperity. Abraham tenía que responder al llamado y salir de su parentela. Abraham had to respond to the call to leave his native land. Abraham tenía que estar con Sara en la tierra prometida Abraham had to spend time with Sarah in the promised land para que entonces ese hijo fuera parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. so that that child would be part of the covenant that God had made with Abraham. En el tiempo de Dios todo cae perfectamente en su lugar. Everything falls rightly into place in God's time. Ahora, hubiese sido tremendo para Sara And now it would have been very, awesome for Sarah si Dios le hubiera pasado un memo if God would have given her a memo cuando se fue a casar con Abraham when she married Abraham. que le hubiese dicho, mira Sara, tranquila que tú a los 90 años que vas a parir. And the memo would have said, look, don't worry about it. At 90 years old, you're going to be able to bear a son. Para que ella no tuviera que sufrir tanto tiempo esperando algo que nunca ha llegado. So that she wouldn't have to suffer all that time, waiting for something that would just take so long. Pero es que Dios no trabaja así con nosotros. But God doesn't work that way with us. Vivir por fe es vivir confiando Living by faith is trusting que en su tiempo Dios hace lo que Él ha prometido. that in God's time He will do what He has promised. Dios hizo lo que era humanamente imposible. God did what was, humanly speaking, impossible. Dios cumplió su promesa. God fulfilled His promise. Y tres principios para ir terminando en esta mañana. And so we end with three principles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. What is impossible for men is possible for God. Aplica eso a tu vida en este momento. Apply that to your life at this moment in time. ¿Qué es lo que tú estás necesitando de Dios que parece imposible? What is it that you're needing from God that seems impossible to achieve? Entiende que para ti sí es imposible. Understand that for you it is actually impossible. Quizás para la medicina también sea imposible. Perhaps for medicine itself it's also impossible.
Pero para Dios no es imposible. but not for God. ¿Qué estás necesitando de Dios en este momento que para ti es imposible? What is it that you're needing from God at this moment that it is impossible for you? Entiende que para Dios no es imposible. Understand that for God it is not impossible. Dios es capaz de sanar un cuerpo enfermo si eso va a cumplir su propósito. God is capable of healing a sick body if that will fulfill his purpose. Es más, Dios puede resucitar un muerto y lo hizo si es parte de su In propósito. fact, God can resurrect a dead person, and he did it. If it's and it happens if it's part of his purpose. Y Dios siempre cumple lo que promete. Lastly, God always fulfills what he promises. Dios siempre cumple lo que promete. God always fulfills what he promises. Y cuando hay una promesa de Dios para tu vida, And when there's a promise from God for your life, a veces tienes que esperar mucho tiempo. sometimes you have to wait a long time. Porque Sara vino a dar a luz Because Sarah came to bear a child a los 90 años. at 90 years of age. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar ella? How many years did she have to wait? De 65 a From 90. 65 to 90. 25 años esperando que se 25 cumpliera la years promesa. waiting for that promise to be fulfilled. Para nosotros 25 años es una eternidad, For us, 25 years is an eternity. pero para Dios no. But not for God. Dios no está sujeto a tiempo como nosotros. God is not subject to time as we are. Nos toca esperar. We have to wait. A veces Dios cumple la promesa al momento. Sometimes God fulfills the promise right away. A veces hay que esperar un poquito. Sometimes you have to wait a little bit. Otras veces hay que esperar un montón. Sometimes you have to wait a long time. Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumple una promesa? Now, what happens when a promise is not fulfilled? Una de dos cosas ha sucedido. One of two things have occurred. Quizás estamos esperando algo que Dios no nos ha prometido. Perhaps we're waiting for something that God has not promised. Y cabe hacer la aclaración. And I must clarify this. O sea, a veces esperamos algo de Dios que Dios no ha prometido. Sometimes we expect something from God that God has not promised. Eso es bien frustrante. That is very frustrating Porque se vive con mucha fe, because you live with much faith, pero no produce resultados. but that faith does not produce any results. He ahí la importancia There lies the importance de buscar la dirección de of Dios, seeking God's counsel, de buscar la voluntad de of Dios, seeking God's will, de saber qué es lo que Dios me ha prometido y Knowing qué es lo que no me ha prometido. what God has promised and knowing what God has not promised me, Para no tener falsas expectativas. so that we wouldn't have false expectations. Puede ser también It may be as well que alguien nos ha profetizado algo que That's- no era de Dios. somebody has prophesied something over us that was not from God. Si es de Dios se cumple. If it's from God, it will be fulfilled. Pero estamos hablando que qué pasa cuando no se cumple. But we're talking about the fact of when it's not fulfilled. Que los profetas humanos a veces se equivocan. And human prophets sometimes make mistakes. Oye, en estos últimos meses hemos visto muchos errores proféticos. And these last months, we've seen a lot of mistakes made by prophets. Profetizando cosas que no sucedieron. Prophesying things that did not take place. No estamos nosotros en posición de entrar la pedrada a nadie ni juzgar a ninguno de estos We're not in a profetas. position to cast stones or to judge anybody. Lo único que podemos juzgar es que las profecías, si no se cumplen, no son de Dios. The only thing we can judge is that if prophecies are not fulfilled, they're not from God. Si estamos claros en eso, estamos claros. If we're clear on that, we're very clear. Entonces, Dios es un Dios So God is a God que cumple sus that promesas. fulfills his promises. Y Dios es un Dios de lo imposible. And God is a God of the impossible. Entienda algo también en esta And I mañana. want you to understand one last thing this morning. Nuestra definición de la palabra imposible Our definition of the word impossible es muy diferente a la definición de Dios. is very different from God's definition. Cuando tú dices que algo es imposible, When you say that something is impossible, no es necesariamente lo que Dios dice. it's not necessarily what God says. Para Dios las cosas son un poco diferentes que para For nosotros. God, things are a little different than what they are for us. Las cosas que son humanamente imposibles Things that are, humanly speaking, impossible no son para Dios. are not for God. Acuérdate que Jesús caminó por el agua. Recall that God walked on water.
Acuérdate que Dios hizo brotar agua de una peña. Recall that God made water spring out of a rock. Acuérdate que Dios dividió el mar rojo y en seco para que pasara su pueblo. Recall that God divided the Red Sea so his people could walk through it. Acuérdate que Dios le devolvió la vista al ciego. Recall that God gave sight to the blind. Sanó al leproso. He healed the leper. Levantó al paralítico de nacimiento. He healed the paralytic. O sea, tenemos una gran nube de testigos So we have a great cloud of witnesses que han visto a Dios obrar en lo imposible. that have seen God work in the impossible. Y está ahí escrito para que tú y yo creamos en nuestra situación que Dios es capaz de hacerlo también. And it's written there so that we would believe in our context that God is there too. Estemos claros en esto. Let's be clear on this. ¿Eres capaz de creerle a Dios Are you capable of believing God aun cuando lo que te toca creer es en lo imposible? even when you have to believe what you need is impossible? Me recuerda las palabras que Jesús le dijo a Marta y a María frente a la tumba de Lázaro. I recall the words that Jesus told Martha and Mary when they were in front of Lazarus' tomb. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Haven't I told you that if you believe, you will see the glory of God? Y esas palabras preceden And those words precede la resurrección de Lázaro. the resurrection of Lazarus. Y en esta mañana yo te digo, no te ha dicho Dios que si crees puedes ver la gloria de Él. And this morning I tell you, haven't I told you that if you believe, you will see God's glory? Y esas palabras pueden preceder And those words can precede la respuesta de Dios a tu situación, God's response to your situation, a tu problema, to your problem, a tu petición. to your prayer request. Dios es un Dios de lo imposible. God is a God of the impossible. Y la fe que agrada a Dios, llévete eso grabado en tu mente. And the faith that pleases God, and I want you to keep that in your mind. La fe que agrada a Dios The faith that pleases God es capaz de creerle a Dios aún en lo imposible. is able to believe God even in the impossible things. Porque Dios es un Dios de los Because imposibles. God is a God of the impossible. Cuando Dios promete, When God promises something, Dios cumple. God fulfills that promise. Aunque parezca imposible. Even though it might seem impossible, Y me agrada mucho and it pleases me ver que en esta lista de héroes de la fe to see that in this list of the heroes of the faith aparece una mujer como Sara. appears a woman such as Sarah. Una mujer como tú y como yo. Una mujer humana. A woman like you, very human, Con emociones humanas. with human emotions, Con preocupaciones y problemas. with worries and concerns, No una superhéroe, not a superhero woman, sino una mujer normal, but a typical and ordinary woman, pero que tenía una fe but extraordinaria. a woman that had an extraordinary faith. No critiquemos a Sara. Let's not criticize Sarah. Ella está en el capítulo 11 de Hebreo, es para que nosotros la elogiemos. She's in Hebrews is because we want to praise her for what she did. Tenemos que reconocer la fe de esta mujer. We must acknowledge this woman's faith. Una de las cosas que este capítulo 11 nos enseña, One of the things that chapter 11 teaches us, y según vayamos terminando el capítulo mucho más adelante, and as we continue, it will also teach us. yo se los voy a enfatizar mucho más. I'm going to emphasize it a lot more then, Pero quiero introducir la idea en esta but mañana. I want to introduce the idea this morning. Este capítulo 11 todavía se está escribiendo. This chapter 11 is still being written. Este capítulo 11 todavía se está escribiendo This chapter 11 is still being written today en la vida de nosotros. in the lives of us, in our lives. Cuando tú por la fe When you, by faith, logras y vences y recibes, are able to overcome and receive, tú entras a la lista de aquellos que han vivido por la fe. you enter into that list of the men and women that have lived by faith. Si pudiéramos ver esta lista actualizada, If we could see an updated version of this list, veríamos toda la gente que en el Nuevo, porque esto nada más que es el Antiguo Testamento. and this list is only
limited to the Old Testament. Tuviéramos una lista de gente en el Nuevo Testamento que por la fe recibieron. An updated list would have all the names of those people that by faith they Y received. por la fe vieron la gloria de Dios. That by faith they saw the glory of God. Y veríamos una lista de gente en las generaciones desde Jesucristo para acá que han vivido por la fe And también. we'll see a list of things of generations from Christ till now that have trusted God. Y mi petición es que nuestros nombres de todos nosotros los que estamos aquí And my prayer request that our names, the names of the people that are here today, sean añadidos a esa lista. would be added onto that list. Que por la fe That by faith, fulano recibió. such and such Y received. por la fe la hermana tal vio la gloria de Dios. And by faith, our Y por la sister fe el hermano saw tal God's vio la glory. gloria de Dios. And by faith, our Y por la brother fe saw the glory of recibió la God. sanidad. Y por la And by fe faith, he recibió lo que received Dios healing. prometió. Y And por by la faith, fe, he y por la received fe, what y God por la promised. fe. And by faith, by faith, by faith, Es tu fe la que hace mover la mano de Dios a favor. it's your faith that moves the hand of God in your favor. Puesto de pie en esta mañana. Let's rise this morning. Es precisamente porque algo es imposible que necesitamos fe. It's precisely the reason because something is impossible, why we need faith in the beginning. Porque si la promesa es que va a llover, Because if the promise is that it's going to rain, no necesito fe. I don't need faith Porque todos los días llueve. because it rains every day. Es cuando lo que Dios promete parece imposible. It's when what God promises seems impossible. Y si tú tienes una necesidad en esta mañana, And if you have a need this morning, yo te animo a que tú se la presentes a Dios. I encourage you to present it before God Y créele. and believe Him. Pídeselo a Dios con fe. But ask God with faith Que si es parte de su propósito, that if it's part of His purpose, tú vas a recibir lo que tú pides en esta mañana. you will get what you ask for this morning. Porque Dios en su palabra lo ha dicho. Because God has said it in His Word. Clamemos a Él en esta Let's mañana. cry out to Him this morning. Créele a Dios. Believe God. Créele a Dios. Believe God. Me encanta el hombre ese en el Evangelio de Marcos, I enjoy hearing about this man in the Gospel of Mark. que le dice, Señor, yo creo, He said to Jesus, Lord, I believe, pero ayúdame con mi incredulidad. but help me with my unbelief. Ese versículo es poderoso, That verse is powerful porque habla de la batalla que peleamos en nuestro interior. because it speaks about the battle that wages in our inner man. Yo creo que Dios puede, pero I believe that God can, but estoy muy viejo, I'm too old. yo no puedo, I can't anymore. es imposible. It's impossible. Dios me ha dicho que lo va a hacer, pero God has told me that He was going to do it, but es la batalla entre la situación actual it's the battle between the current y situation, la fe que Dios puede cambiar la situación the actual. faith that God can change the situation. Y es muy humano para nosotros todos pelear esa And batalla. it's very human for us to fight that battle. Le voy a pedir a Dios en esta mañana que fortalezca nuestra fe. So I'm going to ask God to strengthen our faith this Pero ahí morning. donde tú estás, ponle tu necesidad delante de But Dios. right there where you are, present your situation before the Lord. Presenta tu necesidad delante de Dios. Put your situation before the Lord this morning. ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Qué necesitas? What is it that you need? Padre, venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Lord, we come before you this morning, Reconociendo, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles. acknowledging, Lord, that you are the God of the impossible. Señor, lo que tú has prometido, Lord, what you have promised, tú lo cumplirás. you will fulfill. Te pido primeramente en esta mañana, Señor, I ask, Lord, first, que aumente nuestra fe, Señor. that you would strengthen our faith. Fortalece nuestra fe, Señor. Increase strength in our faith. Te pido, Señor, que nosotros podamos ver todo lo que ya tú has hecho Lord, I pray that we would see everything that you've already done y creamos en ti para lo que todavía tú no has hecho. and that we would believe in you in what you have not done yet. Te pido, Padre, que esté muy claro en nuestras mentes I ask, Lord, that it may be very clear in our minds lo que tú nos has prometido. what you have promised us. Y te pido, Señor, And I ask, Lord, que cada persona pueda llevar a ti su necesidad that every person here would be able to
go before you with their needs, y que tú seas supliendo esa and necesidad. that you would meet those needs. Responde, Señor, Respond, O a Lord, la fe de tu pueblo. to the faith of your people. Padre, nosotros no somos nadie sin ti, Lord, we are nothing without you, pero a través de ti podemos lograr muchas but cosas. through you we can achieve much, Porque tú eres un Dios que cumple promesas. because you are a God that fulfills his promises. Te pido, Señor, que la fe de cada matrimonio I ask, Lord, that the faith of all the couples here sea fortalecida. would be strengthened, Que la fe de cada uno de nosotros that the sea faith of fortalecida. everyone here would be strengthened. En el nombre de Jesús. yo In te the name pido, of Jesus we pray. Amén. Amen. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos.